Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, en las redes sociales, aquí en la 4TV, y como peces en el agua, en esto de analizar la realidad, observar el mundo y tratar de transformarlo entre todas y todos, y por eso estamos conversando con diferentes compañeras, compañeros, compañeres, con diferentes perspectivas que vienen de diferentes escuelas de pensamiento, que tienen expresiones de su vida, de su existencia y concepciones del mundo disímiles en ocasiones, y pues así es como se genera una gran conversación que forma parte de esta gran transformación. Que hoy nos acompaña un camarada muy especial. Él es abogado, es un constitucionalista, es un militante de la izquierda y ahora está de asesor en la Cámara de Diputados. Él es Pavel Ulises. ¿Cómo estás, camarada Pavel? Muchas gracias, Molay, por esta invitación. La verdad te agradezco mucho, eres un camarada, se te estima mucho. Te Gracias. agradezco tu invitación y un saludo a todos tus televidentes. Es un programa de mucha importancia, de mucho valor, porque precisamente, como tú bien lo acabas de decir, suma muchas voces. Gracias. Tienes dos apellidos artísticos, Tobar Arreola, Así es. pero tú te fuiste por el lado del derecho. Es correcto, así es. Bueno, inicialmente en la preparatoria me gustaba mucho lo que eran las ciencias políticas, todo porque en el círculo que pues me he desenvuelto desde muy pequeño ha sido la política. Pues casi toda mi familia ha sido una familia de políticos. Incluso tengo ahora sí que por qué presumir. En el Jesús. caso, sí, del caso de mi tío, le mando un fuerte saludo al Jesús Calderón, a mi primo Fidel Calderón, que incluso mi tío fue uno de los luchadores en el 68 del movimiento, incluso, estuvo preso por sus ideas políticas y, pues, en la familia se ha desenvuelto un gran contexto al respecto de lo que es una lucha social, ¿no?, sobre los derechos y, pues, eso se ha ido, pues, heredando, prácticamente ha sido como un legado y no me cuesta a mí nada de trabajo, pues, realmente comprender las necesidades, porque se ha visto, vengo de una familia, pues, humilde, donde, pues, me emigraron, ¿no? Prácticamente de los estados, en la época en donde, pues, se necesitaba migrar para la ciudad para progresar, y por parte de mi papá, por parte de mamá, así fue el caso, y les tocó aquí incluso lo del 68, mamá también lo llegó a ver con sus propios ojos, lo logró sentir, ¿no? Con esa lucha que estuvo ahí mi tío, lo platicaban, así cómo fue que lo sintieron, cómo fue que lo vivieron. Y pues yo me he ido encarrilando en ese sentido, y se siente, ¿no? Se siente esa lucha constante, donde se ha heredado, pues, muchas necesidades, ¿no? Y así me ha tocado, pues, expresarlo por medio del derecho, en donde, pues, el derecho es muy amplio, no juzga, ¿no? A fin de cuentas está ciego y, pues, cada uno decide a dónde tomar su curso y, pues, mi experiencia, mi vida me ha dado ese curso. Bueno, ese curso por la necesidad, por el estar recorriendo las calles, en donde, pues, mejor utilizas traje y puedes también andar de traje caminando en las calles, Claro. ¿no? O sea, eso no pasa de nada. Dejemos a un lado esos elitismos y todo. Y puedes ser un abogado también que ir en pants, en short, y no pasa nada. Tus conocimientos en beneficio del pueblo, como estés tú vestido, como donde tú estés, siempre abonar a favor de la justicia, que es lo que, pues, se persigue en el Ese derecho. es el tema, ¿no? Fíjate, es muy interesante porque, la mayoría de los compañeros abogados tienden a ser de derecha, ¿no? Incluso se dice que es la facultad de derecha de la UNAM, ¿no? Así es, correcto. Pero hay sus excepcionalidades, ¿no? Así es. Incluso en la izquierda, en la historia de la izquierda, pues, a Marx, su papá le quería que estudiara derecho, Ajá. Lascaux se inclinó hacia la filosofía, Lenin estudió derecho, durante un tiempo se dedicó a defender, campesinos y obreros, ¿no? Y hay un montón de abogados. En México, pues, una forma de acceder, siglo XIX, principios del XX, a la al humanismo, ¿no? A las ciencias humanas, pues, era estudiar derecho. Pero ahora es raro, es una rara avis, una persona de derecho que sea de izquierda y que esté comprometida. Sí, ¿cuál es cómo tomaste tú esa decisión? ¿Cómo te atrajo a ti el derecho? ¿Cómo concibes tú el derecho al servicio del pueblo? Claro. Bueno, yo inicialmente en la primaria, secundaria, pues iba en escuela privada, ¿no? Ahora sí que esa educación me tocó. Y a partir de la preparatoria entro a la escuela pública, ¿no? Y, y es totalmente distinto, amigo. Es totalmente distinto, ves otros escenarios,
conoces a la gente de diversas, de diversos sectores, de diversas áreas metropolitanas, pues que lo que es, yo estoy en la preparatoria 2, Erasmo Castellanos Quinto, y ves diversos sectores, ¿no? Eh, y es ahí donde tú te pones a analizar, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué ir a la preparatoria 2, que es atrás de la central de abastos, pasas por una serie de conflictos, ¿no? O sea, por ejemplo, el que te asalten, las zonas de repente que dicen aquí ya no hay agua. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Y entonces yo fui a la Facultad de Derecho en CEU y dije, esta carrera está bonita, ¿no? Quiero yo aquí explorarla. Y hice mi examen de preparatoria, tenía el pase automático a la universidad y me mandaron a FES Acatlán. En FES Acatlán, que está en el Estado de México, no, hombre, pues más necesidad de lo que es allá, Cuatro Caminos, todo eso, pues, si acá saltaban por rumbo a la Prepa 2, allá más. Entonces, pues eso empezó pues, generar, ¿no?, una responsabilidad de, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a abonar ante ello? Pues, denunciar, aprendes a cuáles son los requisitos de denunciar, cuáles son las primeras, experiencias ante un juzgado cívico y ministerio público, porque aunque suene increíble, pues, si no hablas, pues, ¿quién te va a escuchar? Necesitas empezar a hacer ruido. Yo me acuerdo muy bien en la FES Acatlán que, eh, hubo una temporada donde hubo mucho asalto, y nos tuvimos que organizar los propios estudiantes para ir hasta la terminal y, pues, ¿sabes qué? Aquí no va a saltar a los estudiantes, y si pasa algo, te abstienes a las consecuencias y te vamos a remitir a las autoridades. Bueno, solamente se calmaron. Entonces, ahí empiezas a observar que sí funciona, ¿no? O sea, el alzar a la voz, de manera colectiva, porque, pues, nos ha enseñado el individualismo, pero no. O sea, de manera colectiva, que incluso tú puedes meter una denuncia, una demanda colectiva, tiene mucho más fuerza. Ujú. Y eres mucho más escuchado y tienes el poder para poder cambiar y transformar realidades en donde, pues, el conservadurismo que dice hasta ahí. Incluso hasta en el propio derecho ha habido rebeliones, ¿no? O sea, dentro de la propia, que todavía no se especifica si es ciencia o no. Alguno, por ejemplo, el caso de Norberto Bobbio, pues decía que pues, sí era una ciencia, hay otros que dicen que no. Pero en términos generales, el derecho te ayuda a luchar y te da herramientas suficientes para poder transformar una realidad, ya sea de manera escrita o de manera moral. Entonces, te ayuda muchísimo y como tú bien lo acabas de decir, son pocos los que realmente lo dirigen hacia las necesidades porque, pues, no te genera dinero. Eh, Esa es la verdad, ¿no? Pues muchos van y buscan el dinero, pero esto no se trata de dinero, ¿no? O sea, esto se trata de velar precisamente por el derecho de la ciudadanía, de la sociedad, de la naturaleza, ahora y también de los seres sintientes, de muchos sectores que están emergiendo porque estaban olvidados, amigo. ¿No? Y el derecho que pensábamos que incluso ha habido una evolución de generaciones de carácter civil, político, ya estamos hablando de derechos DESCA, derechos progresistas, en donde, pues, esas necesidades siempre han estado, pero hasta que eres, ahora sí que suficientemente demandante, eres escuchado. Y eso es lo que siempre hay que hacer, siempre, en todo momento. Y el derecho te va a proteger a ti, siempre y cuando tú lo sepas, eh, solicitar de una manera colectiva. De manera individual es muy difícil, amigo, muy difícil. Pues es que de manera individual se impone la lógica del dinero, justo, ¿no? Es correcto, O sea, así si es, tú como sujeto, como individuo, no ujú, tienes un recurso importante para contratar un buffet, es bueno, correcto, pues no te vas a poder defender como individuo. así es. Pero como sociedad, como comunidad, como colectividad, ¿no? En el Mm, trabajo, en el barrio, en la escuela, correcto, pues ahí te puedes defender políticamente y jurídicamente, ¿no? es correcto, Que luego son rutas de la lucha que a veces se contradicen, ¿no? así es correcto. Es Sí, a interesante. veces se contradicen con otro que Porque fíjate, yo tengo mucho eso. ¿Tú te especializas en qué derecho laboral, penal? ¿Cómo hacia dónde te especializas tú? en el constitucional me ha gustado mucho. Ah, derecho Ajá, constitucional. inicialmente me especialicé en lo que fue finanzas públicas, de hecho, trabajé en la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México, pero con la maestría, yo tengo una maestría en derecho constitucional. Entiendes muchas cuestiones. Una de las bases es la filosofía.
En la filosofía en general, el comprender, eh, el tratar de comprender cómo se compone o cómo nos componemos, cómo se componen los elementos jurídicos, o cuál es lo que toma valor, tan solo en la existencia, tan solo por existir, y cómo tú eres acreedor a ello o no. Si tienes el derecho de tal cosa o no, o si tienes tal obligación, te pones a analizar y te pones a pensar el porqué de las cosas. Y algo que pude yo descubrir es que en la Constitución la mayoría los trata como si fuera un libro, ¿no? No es así un libro cualquiera. La Constitución, yo, en mi conceptualización, lo he determinado como el conjunto de aspiraciones de una sociedad. El programa histórico de una sociedad. Es correcto, así es. Te tienes que poner a analizar desde el artículo 1 hasta el último artículo y empiezas a engranar todo y empiezas a encontrar muchas de las razones del por qué la sociedad se ha quejado tanto, las dolencias, porque existen y tienen que estar escritas, ¿no? Porque se tienen que manifestar, ¿no? A través de una constitución, a través de una aspiración a lo que debe de ser, a lo que debe de ser. Y eso siempre va a estar, ¿no? Existen muchos elementos que lo pueden corromper, sí, pero siempre el debe ser va a estar ahí. Y hay un debate muy filosófico, ¿no? Esto de se debe respetar la ley, ¿no? Así es. Pero a veces la ley no se corresponde con las necesidades sociales, ¿no? Exactamente. Y hay un antiguo pasaje bíblico, esto de que dice el hombre no es para la ley, sino la ley para el ser humano, ¿no? Entonces, hubo una época donde la esclavitud era legal. Así es Hubo correcto. una época donde las mujeres no podían votar por ley, Así es. ¿no? Entonces, hay una serie de leyes que necesitan irse transformando y adaptando Es correcto. en el sentido de hacer justicia, Así es. ¿no? Es En el correcto. sentido de encontrar igualdad, en el sentido de encontrar armonía, Así es. pero hay resistencias a ese sentido, ¿no? Está toda una propaganda ahora muy fuerte de la derecha que está envalentonada, ¿no? Está, en esa derecha cínica que dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Está totalmente desbocada Sí. y están tratando de echar atrás los pocos logros que la humanidad tiene en su desenvolvimiento. ¿Tú cómo ves así que desde el derecho y desde la lucha constitucional, porque además estás metido ahí en el ajo de la lucha constitucional, ¿sí? ¿Cómo ves esta disputa? ¿Tú cómo la vives, digamos? Híjole, pues ha sido interesante, ha sido una serie de momentos, porque han sido momentos, clave, yo le llamo así como incluso que les llaman, creo que sketch, en donde se va conformando una serie de luchas, por el poder, en donde incluso se ha quedado atrás el derecho, amigo, en donde la derecha, pues, en un principio, se argumentaban en cuestiones, legajos, ahí, párrafos ahí medios, chuecos, por decirlo así, para tratar de encontrar un sentido a lo que ellos están proponiendo, em, argucias, para tratar de salirse con las suyas, pero al ver que el derecho ya no les atiende, porque están fuera de todo eso, pues quieren imponerlo, como tú lo dices, por medio de mentiras, por medio de una mercadotecnia barata, porque eso yo lo diría así, en donde ofenden la inteligencia del pueblo, la ofenden realmente, porque la necesidad es mucho mayor, porque la vive la gente a diario. Entonces, es ese sentir, pues, los ha dejado atrás, están desesperados, porque ni siquiera el derecho les atiende. O sea, se han venido conformando una serie de transformaciones, tanto jurídicas como sociales y políticas y económicas, una ideología muy compleja que no se puede, pues, realizar de tan rápido, ¿no? O sea, sí lleva su tiempo, pero se han llevado momentos, sketch muy importantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, que acaba de ser la reforma, una lucha que llevó mucho tiempo, amigo, que era demandada desde que yo creo que inició el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se necesita reformar ese sistema putrefacto, ¿no? En donde el derecho estaba fuera, amigo. Ahí lo que mandaba era el dinero, ¿no? Volvemos a lo mismo, no había justicia, que es el fin que se persigue el derecho, ¿no? Que trata de encontrar, pero no existía en ese sistema putrefacto y se tuvo que reformar. Costó muchísimo y buscaron muchos argumentos, muchas argucias, lagunas, y por eso es que
se necesitó reforma en la Constitución. Andrés Manuel López Obrador ha sido, bueno, ocupa el tercer lugar de presidentes desde Salinas de Gortari. El primero fue Felipe Calderón, pero con reformas neoliberales. En este caso, Andrés Manuel. ¿El primer lugar en qué? El primer lugar en reformas El tercero. constitucionales. El tercero fue Andrés Manuel. Exactamente. Andrés Manuel presentó en su periodo alrededor de 27 reformas constitucionales, en donde tienes que transformar esa aspiración de derecho de justicia. En los gobiernos anteriores neoliberales, precisamente como la Constitución que ellos mismos reformaron no atendía a las necesidades de la sociedad, por eso los quitaron. Porque en la Constitución debe de ser esa aspiración a la colectividad, pero ellos la cambiaron a su favor, a intereses de particulares, ¿no? Entonces, la necesidad sobresalió y se atendió lo que debe ser. Se tuvo que transformar la Constitución. Desgraciadamente, en ese entonces la Suprema Corte de Justicia, pues hizo de las suyas y tiró muchas reformas importantísimas. Incluso la más sonada fue la de industria eléctrica y la del Plan B, ¿no? En donde se reducía el Instituto Nacional Electoral porque era una estructura enorme. Tenemos uno de los sistemas de votación muy caros, son muy caros, y en donde se reformaba incluso la cuestión de los representantes, ¿no? Para reducir esta cantidad de recurso que realmente, amigo, pues no abona nada a lo que son las necesidades del pueblo. No atiende directamente a lo que es satisfacer la demanda de justicia, la falta de agua, el alumbrado, el drenaje, todo lo que hace falta es carísimo, y ellos pues lo prefieren pues, teniendo ahí para jueces, magistrados con sueldazos, carísimo, carísimo. Entonces eso se planea reducir, y la Suprema Corte obviamente intervino con argucias jurídicas y no lo permitió. Hasta ahora fue que se llevó la reforma judicial y todavía siguen dando patadas de ahogado, ¿eh? La reforma de industria eléctrica tenía como fin que nosotros tuviéramos la producción del 54% de producción eléctrica, o sea, a través de CFE, y que no se le diera prioridad. O sea, sí se les iba a dar una posibilidad a las autogeneradoras. Sin embargo, pues nosotros íbamos a tener el control, el Estado es el que tiene el control, porque su argumento, pues, o sea, totalmente barato, que los privados son los únicos que pueden realizar esas actividades, y eso no es cierto. El Estado desde un inicio lo ha realizado porque es el poder del pueblo, la colectividad, y ese poder se encuentra para transformar las realidades. Y si se quería hacer a través de eso, lo tiraron y fue necesaria esa reforma judicial. Claro. Sí, la reforma judicial se fue haciendo necesaria a partir de la resistencia y la utilización del poder judicial para frenar el proceso de transformación, por el cual la gente había votado. Por eso era ilegítimo hacer esa utilización de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? Tú has estado ya metido ahorita en el poder legislativo, estás en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Es correcto, Ahí como asesor. así es, llevo 11 años en la Cámara de Diputados, entré en el 2015, entré en ese entonces en el Partido de la Revolución Democrática, pues cuando era de izquierda, y después pues, hicimos la transición a Morena, porque precisamente el PRD pues, ya no atendía esas necesidades, ya no nos encontrábamos ahí, no encontramos ninguna coincidencia, ¿no? Entonces nos pasamos a Morena, he sido asesor legislativo en Cámara de Diputados, San Lázaro, a las órdenes, y pues me ha tocado vivir todo eso en carne propia, la resistencia de la derecha, cómo ha sido, ha intentado por medio a costa de todo, de sabotear el proyecto, de a Oye, costa y de esto, todo, ¿eh? por ejemplo, tú que estás ahí, esto de los cabilderos, Ujú. ¿no? Esto, yo recuerdo cuando estaba en discusión la reforma energética, que ahora va a haber una nueva reforma energética que le va a dar más poder al carácter público de las empresas energéticas en nuestro país. Pero en aquel momento, con el gobierno de Andrés Manuel, recuerdo que había de repente cabilderos de empresas privadas italianas sentados en las curules de los diputados ahí del PRD. ¿Tú eso cómo lo viviste? ¿Tú qué observaste? Híjole, pues no, para empezar, ¿Qué nos puedes compartir? pues mira, la verdad es que es una labor titánica todo eso, porque no cualquiera entra al pleno, sí se lleva un control, un requisito, y solamente entran ahí por autorización de un diputado o diputada. Bien sabemos
quién fue quien lo llevó, estaba sentado ahí. Y pues con ese fin de estar negociando. Pero en los intereses del pueblo no se negocian, amigo. Llevaron esos cabilderos ahí. Pero yo no sé si estaba negociando o le estaba marcando línea de plano a la bancada de La Reacción. Sí, obviamente le estaba tirando línea, pero al mismo tiempo estaba tratando de negociar. Te digo que ha tratado de sabotear el proyecto a costa de todo. Oye, pues mira, y si votas en contra y todo. No, se dijo no y no. Tratando de negociar, y obviamente traía una ruta clara, obviamente para la alianza entonces que era el PRI, PAN, PRD, de decir, ¿saben qué? Pues se tienen que hacer así las cosas. O sea, ni siquiera ellos mismos lo estaban proponiendo, son gentes externos que atienden a intereses ni siquiera que son nacionales. No, no son. O sea, eso es totalmente una injerencia, ¿no? Gravísimo eso, gravísimo. Entonces, qué bueno el llamado que se hizo, creo que en esto fue el diputado Leonel, que lo señaló. Sí, sí. Así, ahí no puede haber ciudadanos, amigo. O Menos sea, representando intereses privados extranjeros. mucho menos. O Eso sea, ya es traición a la patria, ¿no? es traición a la patria. O sea, ¿cómo se atreve a ser la diputada, de la verdad, a hacer eso? O sea, si ni un ciudadano mortal se puede llegar a sentar a una curula ahí nomás porque sí. Y luego trae a ese representante que, pues, totalmente atenía intereses extranjeros. Híjole, es Ujú. traición a la patria en ese momento, pues, ¿sabe qué? Pues, es juicio político. La verdad nos hemos visto, pues, buena onda, ¿no? Como se dice. Buena onda. Como se dice, Muy buena onda, justo para no dar, herramientas, armas que digan, represión, sí, persecución, ¿no? sí, claro, Él tolera excesivamente. sí, En la discusión del poder judicial, de la reforma del poder judicial, pues, se metieron a la Cámara de Senadores, rompieron los vidrios y aventaron, un extintor, es se robaron la campana sí, de la mesa de las sesiones y no hay persecución de ningún tipo, ¿no? exactamente. Y sin embargo, no hay persecución, amigo. La verdad es que han sido, por su desesperación, han abusado, Han han abusado. abusado de su poder. Es reflejo de lo que representan totalmente. Y en la Cámara así ha sido un claro reflejo. Yo me acuerdo que a partir de que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cambió totalmente la Cámara de Diputados. Yo te puedo hablar de la Cámara de Diputados, pero en el Senado no he estado, pero era una serie de privilegios enormes. Antes del gobierno de Andrés A Manuel ver, López cuéntame. Obrador, pues eran privilegios enormes, ¿no? Era, o sea, camionetas en el estacionamiento, pues, o sea, que ni siquiera cabían en el techo, o sea, eran Le grandísimas. daban un recurso a cada diputado Y a exactamente, eran para recursos de hacer gestiones, gasolina, ¿no? O no sé qué. exactamente, para todo le dan dinero, prácticamente. E incluso, pues sí, bien sabido el ramo 33, que estuvo bien que Andrés Manuel López Obrador, pues, lo haya ahí, cerrado totalmente, porque, pues, los diputados lo hacían con una finalidad de negociar, ¿no? Y de ahí, pues, sacaban su dinerito, que no era poco, ¿eh? O sea, era una cantidad fuerte de dinero por negociar unos proyectos de infraestructura, proyectos de cultura, y, o sea, lo negocian, una cuestión de negocios, ¿no? O sea, tú metes tu proyecto, nos poníamos de acuerdo con el presidente municipal, ahí nos íbamos a michas, porcentajes, creamos una empresa y, le hacían ahí un triangulito con una empresa, con el presidente municipal, bajaban recursos y los proyectos nunca Y llegaron. eran recursos que los diputados manejaban a discrecionalidad, ¿no? Sí, eran recursos que, pues, como tú bien lo sabes, la Cámara de Diputados, tiene la facultad exclusiva, o sea, nada más ellos, de aprobar el presupuesto de la Sí. federación, así es. Y el ramo 33 era una partida en donde, pues, era una serie de proyectos que a través de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que antes estaba llenísima, ahorita ya está vacía, no sé por qué. Porque ya no hay ramo 33. Exactamente, ¿no? Ya no hay ramo 33 donde, pues, se repartían la lana, cabrón. Eso era. Prácticamente se repartían la lana, negociaban para meter el proyecto ante Hacienda y, pues, ese era el negocio que se manejaba en la Cámara de Diputados. La verdad es porque dicen: "Pues, es que ya no es negocio". Pues, porque muchos sacaban raja de la necesidad del pueblo. O sea, y los pueblos, pues, les prometían allá la escuela, les prometían que el centro cultural, infraestructura hidráulica, y nunca llegaba. Esa era la administración anterior, Cámara de Diputados, así se repartía. Una serie de privilegios con que, como tú me acabas de decir, con cuotas extraordinarias, que, pues, realmente era para cubrir que teléfonos, o Ujú. sea Y además eso generaba como una relación clientelar, ¿no? exactamente, El diputado hacia
sectores de la población, Es correcto. cuando en realidad ese es un trabajo que tiene que hacer pues el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno Claro. federal, ¿no? Sí, no tienes por qué estar negociando eso. El dinero te cae como se hace actualmente y tú tienes la obligación, pues, de invertirlo en lo que más se necesite, en el alumbrado. No tienes tú por qué negociar con el dinero del pueblo. No estás sujeto a negociación. O sea, En todo caso, eso se discute para discutir el presupuesto, pero ni ¿no? siquiera se negocia, o sea, tú ves ahí cuáles son los criterios de pobreza donde hay más marginación. Hay un criterio que se llama de zonas de atención prioritaria, que sería bueno que la gente se empaparan. Si su localidad se encuentra en una zona de atención prioritaria. Actualmente, estoy laborando en la Comisión de Bienestar y nosotros hacemos prácticamente la evaluación de esa declaratoria. Ya esta es mi segunda legislatura, o sea, prácticamente esta fue mi cuarta nota de declaración de zona de atención prioritaria. Y ahí sale precisamente geoestadísticamente, ajá, la evaluación de dónde se necesita llevar ese impacto presupuestal. O sea, no nada más es así de que digan, pues yo le muevo aquí, yo le muevo allá, porque a lo mejor la gente tiene esa percepción. Oye, pues muévanle aquí, quítenle acá y todo. No, se hace Y, a través de una evaluación. por ejemplo, en las zonas de Atención prioritaria. atención prioritaria, Así es. ¿se repiten zonas? Llega a ver que se repiten zonas, pero ajá, Querría decir que no se atienden, ¿no? se entendería eso de que no se Ajá. tiene, pero hay una cuestión aquí que es la Secretaría de Bienestar, en donde ha sumado de manera progresiva mayores elementos. Por ejemplo, el índice delictivo que anteriormente no se consideraba. Antes nada más se consideraba la cuestión de marginación y rezago social, ahora también el de pobreza y mayor pobreza, ¿no? Entonces esos rangos, esos elementos se han ido sumando esa declaratoria y esos rangos han permitido nivelar. Sí ha habido municipios donde dice, aquí ya no se necesita, pero sin embargo, en el otro municipio que no estaba considerado en la declaratoria Ya, anterior, ahora sí por la cuestión delictiva, ¿no? Ha aumentado la cuestión delictiva. Necesitamos inyectarle más ya, 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 exactamente con programas sociales, sobre todo para atender las causas. claro. Eso está muy interesante. Y también, ahora sí que parte de la formación militante, ¿no? Que es, ¿cómo es que un abogado se hace de izquierda? Pues tiene que tener una formación política, ¿no? Una Así es. sensibilidad Es correcto. política y social. Y tú has participado en espacios de formación política, platícanos un poco de eso. Pues, la verdad, a mí eso es lo que, pues, me llena de pasión, me llena de orgullo el decir lo que sí lo he hecho. Es una actividad en donde no se recibe ningún dinero, no cobras nada, obviamente. Y, pues, dirán: "Pues, ¿qué haces ahí, no? Pues, vete allá a litigar donde saques dinero y todo". Pues, resulta que no, ¿no? Como tú lo acabas de decir, es una cuestión de sensibilidad, y a mí me gusta mucho que se atiendan las necesidades primarias, ¿no? Sobre todo lo que es el abasto, la alimentación. Hay gente que no tiene realmente a veces para comer, amigo. O sea, literal, incluso hasta en la alcaldía Benito Juárez, en donde es increíble. Pues sí, ¿por qué? Por la demanda de los precios. Está por las nubes todo. Las rentas con el cártel inmobiliario, bueno, inalcanzables, ¿no? El poder vivir aquí es muy complicado. Tan solo vivimos en el sismo del 17, en donde pues varios, incluso de mi edificio donde yo vivía, eh, pues fue dañado, ¿no? Precisamente por ese movimiento telúrico y pues fuimos refugiados y vi la enorme solidaridad de la gente. Y ahí nos tuvimos que organizar varios vecinos. Y ahí fue donde fue el reflejo inmediato donde dije: "Aquí es donde la colectividad nos hace fuertes", ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a estrechar lazos, ¿sabes qué? Pues mira, nosotros vamos por agua, nosotros vamos a repartir también para ayudar a la más gente. Nosotros fuimos refugiados en el CUM en ese entonces, ahí quedarnos a dormir, literalmente ahí en el piso, y fue muy fuerte ese momento. Entonces, a partir de ahí me gustó más todavía participar en la sociedad, y uno de los principales, momentos después de lo del sismo fue precisamente en donde decir qué edificios se van a habilitar, porque hubo muchos que quisieron adueñarse de varios departamentos, de varias casas, ¿eh? Hubo rapiña. Sí hubo rapiña, ¿no? Entonces, pues, a defenderlos, ¿no? Y, ¿sabes qué? No, pues, tú no vives aquí, y aquí está la escritura, y, pues, vas para afuera, canijo, ¿no? La verdad, y, pues, defender, pues, los hogares de los vecinos, ¿no? Posteriormente, se vino lo de la consulta para, pues, decidir si se queda el presidente o no.
y pues nosotros, pues también ahí, La de revocación de la mandato. revocación de Sí. mandato, exactamente. Y entre los vecinos, pues, ¿saben qué? Pues mire, viene esta elección, entonces, pues participemos, ¿no? ¿Cómo ven? Y decidieron participar. Mi mamá decidió participar posteriormente para Copaco. Hubo un tejido social más fuerte, amigo. Desde ahí empezó a haber un tejido social más fuerte por la sobrevivencia, Claro. específicamente. Mi mamá es administradora de ese edificio, y actualmente ya es certificada por PROSOC y puede administrar más edificios y, pues, encontramos muchas necesidades de varias gente. Yo le he acompañado dentro de esos recorridos, yo la he asesorado y pues, uno de los principales que vemos es que hay mucho edificio viejo, ¿no? Se metió un proyecto de arreglo de fachadas y la verdad, junto con otro compañero, y la verdad es que muchos edificios se vieron beneficiados de ello. Entonces, esa colectividad nos ha hecho fuertes ante, pues, un gobierno, en específico de la Benito Juárez, que se ha olvidado realmente de diversos sectores. O sea, si ven un edificio bonito y todo, pues sí lo atienden, y eso a medias, ¿no? Eso a medias, porque muchos de los edificios nada más dieron ahí una arregladita en el sismo del 17 y no, realmente, estructuralmente, no los arreglaron, ¿no? Porque Sí. el negocio es primero. Y aquellos edificios que están un poquito, pues, más antiguos, más, que les hace falta cosas, pues, los olvidan para que todavía estén peor, porque su tirada es, pues, demolerlo y crear un edificio nuevo, Es ¿no? la lógica Es neoliberal. la lógica neoliberal. Achatarrar las cosas hasta que ya no sirven para nada, la vendes y la privatizas. Exactamente. Entonces, hemos encontrado resistencia ahí. A esos edificios en específico, a los que lo necesitan, se han pintado, se han arreglado sus fachadas, se han visto por tinacos, etcétera. Y posteriormente me sumé a la estructura de Morena, ajá, en la alcaldía de Benito Juárez. Estuve, pues, participando, pues, la verdad, pues, es un trabajo muy pesado, la verdad sí es un trabajo, pues, arduo, sí es la visita casa por casa, pero con mucho gusto. Y ahí todavía conocí más sectores aparte de la Narvarte, conocí otras colonias, conocí la Portales, conocí la Moderna, conocí también las otras zonas de Insurgente Sur y todo, y yo puedo decirte así que está dividido la Benito Juárez, prácticamente. O sea, hay sectores en donde, por ejemplo, Tlalpan, tú pasas Tlalpan y estás viviendo prácticamente, en otro lugar totalmente diferente a cuando tú te vas a Insurgentes, ¿no? O sea, nada que ver, y tú no piensas que este es Benito Juárez, hasta la gente dice: "Pues, este está de Benito Juárez", sí, Ujú. pero resulta que como están en las orillas, pues no los atiende la alcaldía, ¿no? Entonces, donde se ha hecho un trabajo constante para poder, pues, tener bien a la sociedad, que ahí exista un bienestar. Eso me di cuenta, yo cuando estuve en la estructura de Morena, y, pues, realmente sumamente interesante cómo vas conociendo a la gente y sus necesidades, que es sobre todo eso, escuchar la necesidad de la ciudadanía, y a lo mejor tú no le puedes resolver, pero sí sabes quién y a dónde debe de acudir esa persona. Y eso es lo que a veces a la gente le hace falta, amigo. No lo orienta, hay una desinformación enorme. Entonces necesitas informarle, existe esta dependencia y pues si se puede acompañarlo, ¿no? Aquí usted puede solicitar su situación y resolver. Y de esa manera ir encaminando, ir encaminando, ir Ujú. encaminando para el bienestar. Eso ha sido bueno, se ha mantenido ahí en el alcaldía de Benito Juárez, pero no ha sido suficiente. No, sigue gobernando el PAN. Sí, exacto. Oye, ya para ir cerrando, tú eres vecino de la alcaldía y, tú conoces el cártel inmobiliario, Sí, ¿no? sí. Eh, cómo operan, ¿no? Ya eso ya está, muy documentado, ¿no? Y hay, ahora, viene la propuesta de reforma al Infonavit, ¿no? Del gobierno federal, un rescate del derecho a la vivienda de nuestro pueblo y una depuración de las estructuras del Infonavit para que sirva justo para atender ese derecho a la vivienda de nuestro pueblo. Y salen los del cártel inmobiliario y hacen mítines y movilizaciones en contra de la reforma, y ves a los jefes del cártel inmobiliario ahí echándose unos discursos y rasgándose las vestiduras porque el gobierno le va a quitar la casa a la gente. Tú ahora sí, como vecino de Benito Juárez, ¿cómo qué sensación te da?
Pues mira, así que te la voy a dar como vecino de Benito Juárez y como asesor legislativo. Ándale, ándale. Que así como lo dice, yo estuve en esa discusión en la Comisión de Vivienda y Trabajo, que es la comisión donde cayó ese dictamen, y como vecino. O sea, veo la realidad de las dos cosas. Yo te lo puedo decir así, es urgente y necesario. De verdad, esto va a reivindicar el derecho social, no de uno ni de dos, de muchísima gente, porque el derecho tiende a ampliarse siempre. Estaba viendo la otra vez que en Morelia existe ese problema, que en Yucatán existe ese problema, en Jalisco existe ese problema en varios sectores. El cártel inmobiliario se ha expandido en célula, lugares muy, muy específicos, pero hay que tener cuidado con eso porque también se puede ampliar, porque se viene aparte el programa de vivienda bienestar, ajá, en donde atiende a toda la gente con ese programa. No es únicamente para los que tienen Fobiste ni los que tienen Infonavit, sino también a la gente que no tiene seguridad social. O sea, y no tiene casa, pues. O sea, Y no tiene caso, obviamente. una persona como yo, así que está desamparada, pues ahí decir, oye, pues de aquí hay un cuartito por ahí. Claro, exactamente, existe esa posibilidad ya porque el derecho debe ser universal, Claro, no nada más para los que trabajan en gobierno o los que trabajan en una empresa privada, claro. en general. Sí, la vivienda es un derecho humano. Así es, exactamente. La alimentación, la vivienda, el trabajo, ¿no? Así es. El esparcimiento, la cultura, la Fíjate, vivienda, y una vivienda adecuada, veo. una vivienda adecuada. Porque antes decían, pues ahí está tu derecho satisfecho, pero pues era un cuartito, de bodega, casi, casi. Allá, Y si allá a lo lejos y de triple y pues te lo trajeron ahí sin firme, sin áreas verdes, sin nada de eso. sin movilidad, ¿no? Que es otro tema Sí, importante. o sea, totalmente sin condiciones para poder vivir. Sí, sí, que era Una vivienda es para vivir, pura especulación, ¿no? pura especulación, pura simulación. Pura simulación. Exactamente, nos dicen, pues estás satisfecho tu derecho, no es cierto. Porque mi derecho no está limitado a 3 paredes de triplite, sino, pues, necesito tener un área de esparcimiento, un área, pues, tan siquiera que sea donde romper, donde, tender mi ropa, donde, donde lavarla, exactamente, agua, ¿no? Agua para lavar la ropa. El agua es un derecho humano también. Exactamente así. Y, pues, realmente antes así no hacían eso. No, pues no. O sea, y ahorita sí se está haciendo, ¿no? Entonces, la vivienda ya debe ser adecuada. Y ya está establecido en esta reforma, y en el artículo cuarto también ya se han presentado reformas previamente. O sea, no es de ahorita estas propuestas, ya vienen desde mucho tiempo. Desde el 2019 ha habido propuestas de vivienda adecuada, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se reforme esto, donde se tome en cuenta, y ahora ya va a ser una realidad. Claro, derecho para todos y una vivienda adecuada. Exacto. Bueno, ahí vamos poco a poquito, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tú dijiste algo al principio, esto de no hacer las cosas en política o en el derecho por dinero. Así es. Y me recordaste mucho una frase de Enrique Dussel donde él decía de que una persona que se va a meter a política, si lo está pensando desde el inicio, lo voy a hacer porque va a ser un gran negocio, pues ahí ya hay corrupción, ¿no? O sea, Exactamente. ya no, Así es. no necesitas robar para ser corrupto. O sea, el simple hecho de que pienses que con eso vas a hacer negocio, pues ahí ya está corrompida, ¿no? Pepe Mujica tenía reflexiones también muy parecidas, ¿no? Es correcto. Decías, ¿quieres hacer lana? Mete de empresario. Si quieres, si quieres participar en política, pues hazlo con la sensibilidad de defender los derechos de la gente, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y aparte también, si tú vas a ser empresario, o sea, nosotros sabemos que la mayoría de los empresarios, pues, tienen su fin, meramente lucrativo, Pues sí. ¿no? SADCB, tan solo desde ahí, de esa definición, ya te dicen muchas cosas. Pero, eh, realmente tú puedes ser un empresario que también ayudes al pueblo, o sea, yo creo que debe existir también una cuestión donde no debe existir la concentración de riqueza. Porque realmente ha habido, ¿por qué ha habido empresarios que sí concentran riqueza y otros no? ¿No? Muchos se amparan en la libre competencia, en este pensamiento neoliberal, pero no es cierto, es la corrupción. Claro, claro. Y para que exista esos concentradores de riqueza, pues es que ahí están coludidos, ¿no? Hay mucha gente.
Y Entonces, muchas veces se usaba el Estado para eso, ¿no? claro, exactamente. Entonces, esa ideología es la que debemos de romper desde el punto de vista, sí puedes tú vender cosas, sí puedes brindar servicios y todo, pero no a costa de los demás. Ujú. O sea, siendo, justos, en el sentido de que tu empleado, pues, necesita días de descanso, necesita, alimento, Salario digno. salario digno, tiene derecho a su familia, porque, pues, también las mujeres han sufrido mucho en ese aspecto. O sea, Sí. de como la ven embarazada, pues, la corría, Sí. ¿no? Entonces, no, pues, es que ya no es útil. No, y hay empresas donde todavía en las entrevistas de trabajo te Mm. piden pruebas de ingravidez. Así es, exactamente. No, pues, es que tiene discapacidad permanente. Sí. Tú ya no sirve. Yo una vez fui a pedir un trabajo a una librería de esas grandotas y me decían que yo demostrara que mi esposa no estaba embarazada. Fíjate nada más, Así qué es. interesante. Exactamente. Entonces, tú puedes ser un empresario, yo creo que también se debe de cambiar un poco esa perspectiva, esa visión del empresario. Tú puedes generar riqueza, pero no concentración de ella. La concentración de ella sí es vil y mata gente. Ajá. El poder absoluto económico genera, obviamente, pobreza y muerte. Ahí está Elon Guerra. Musk como prueba de eso. Claro ejemplo. Pavel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Con qué reflexión final nos despedimos de nuestro auditorio? Híjole, pues mire, de que estén atentos siempre, yo sé que a veces no les gusta, pero que vean el canal del Congreso. A veces tiende a ser aburrido, pero en cuestiones sí, sí, porque sí hay veces donde tiende a ser monótono, pero en este tipo de reformas, y más ahora, hay que estar muy atentos. Andrés Manuel López Obrador presentó alrededor de 101 iniciativas. Se le aprobaron aproximadamente el 60%. Eh, pero hay que ver cuáles sí, cuáles no, y por qué no trascendieron. Hay que estar muy al tanto de todo eso, porque yo sé que a lo mejor las mañaneras, pues, son el pilar, ¿no? Y el eje, pero ahí no acaba. Hay que seguirnos informando, por ejemplo, canales como estos es muy valioso, donde se escuchan muchas voces, muchas visiones, pero que también vean el canal del Congreso. Sí. Y sobre todo cuando se van a discutir estas reformas, el 1 de febrero se tiene anunciado que se va a discutir la ley del Infonavit. Ajá. Entonces, terminando el Congreso General, la apertura del siguiente periodo legislativo, y hay que estar muy atentos a eso. Cómo en la discusión, y vean los argumentos que utiliza la derecha y los argumentos de la izquierda. Es una visión social. Claro. Ay, muy bien. Muchas gracias, Pavel. Gracias por estar con nosotros. Es abogado, constitucionalista, militante Sí, y defensor del pueblo, ¿no? claro que sí. Muchas gracias por estar acá. Gracias, 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 Mulay. Muy amable. Pues allá usted ya sabe, hay que compartir el enlace, hay que ir con los amigos, con los camaradas, con las vecinas, con los vecinos, a llevarles la buena nueva. El mundo está transformándose y hay de dos aguas. ¿Separamos el poder político del poder económico y que los pueblos tomen el destino en sus manos? ¿O dejamos que el capital se lleve todo, la vida y el trabajo y la existencia? Y para eso se necesita de su participación, de su organización y del desarrollo de su conciencia libre, autónoma y ética. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.